Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí en el episodio 69 y como no se nos puede dejar a dos tíos solos grabando un podcast, pues hemos pensado, ostras, episodio 69, tenemos que hablar del cerebro y el sexo, el cerebro y la excitación, ¿verdad, Osman? Definitivamente, el cerebro excitado más bien. Tenemos ya un episodio del cerebro y el sexo. Y lo que nos vamos a centrar ahora es hablar en qué pasa en los cerebros humanos cuando estamos excitados, cuando estamos cachondos. Y es un tema muy interesante porque, además de que da mucho juego por el simbolismo del 69, muchas de nosotros no sabemos realmente qué es lo que está pasando en nuestra cabeza en esos momentos. Así que hoy es el momento. Oh, yeah. Y oye, es que hablábamos antes de preparando el podcast que decíamos, así como broma, cuando estamos excitados muchas veces se dice no hay cerebro, lo apagamos. A los tíos se nos dice piensas con la polla y a las tías pues bueno, en general se dice que cuando estamos excitados no hay cerebro. ¿Qué de verdad hay en todo esto? Porque si fuera así es que acabaríamos el podcast ya y duraría 1 minuto 33 y nos vamos. Este podcast va a ir de clichés, muchos clichés, y también lo típico de nuestro podcast, de romper mitos. Un cliché, frase cliché. ¿Cuál es el órgano sexual más grande que tenemos? El cerebro, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, no es que no haya cerebro. Lo que hay es que ciertas zonas del cerebro están apagadas por completo, mientras que otras están estimuladas al máximo. Lo que sí es también cliché es que está la parte más básica, más animal, más elemental, activa, mientras que la parte más racional, que también es verdad, tenemos poca. Nuestro cerebro tiene poca, pero esa poca que tiene se apaga. Entonces, lo que sucede es una activación diferencial, preferencial de distintas zonas del cerebro, principalmente el cerebro reptiliano y mamífero, y luego la parte más humana y más racional se encuentra apagada. Vale. Entonces, volvemos un poco más a la parte más primitiva del cerebro, que ojo, parece que solo pasa en el sexo, pero lo hemos hablado muchas veces en episodios anteriores, como el de las emociones, etcétera. Lo que volvemos siempre a lo mismo, es que esa parte siempre tira más de nosotros. Entonces, partiendo de esa evolución, que creo que es muy interesante para entender cómo nos excitamos, ¿por qué el cerebro ha ido evolucionando ante tener ese instinto de excitarse cuando ve algo que le pone? Y luego ya veremos por qué le pone y etcétera. Pero ¿por qué existe ese instinto ya? Bueno, aquí es fundamental que es indispensable para la supervivencia. El sexo, en último término, lo que busca y pretende es que se perpetúe la especie, es transmitir los genes. Eso es lo que busca la supervivencia de la especie. Y por lo tanto, es por eso que es un impulso tan potente, tan fuerte. Lo mismo que el comer, lo mismo que el beber, lo mismo que el hacer nuestras necesidades fisiológicas cuando vamos al baño. Es decir, son funciones vitales para que sobrevivamos. Y por eso son tan fuertes. Ahora bien, el ser humano, al tener una parte anterior, lo demás delante, tan desarrollada y tan compleja, y poder imaginar, poder combinar, poder producir en su cerebro y secundariamente en su mente prácticamente estímulos ilimitados, las asociaciones que el cerebro tiene de excitarse, no solo cuando tú dices con ver algo, no, es con ver, con escuchar, con oler, con pensar, con imaginar. Todos los sentidos y todos los recursos cerebrales están a disposición de ese circuito biológico de supervivencia. Y es por eso que el comportamiento sexual y la excitación sexual es muy básica en el aspecto biológico, pero muy compleja en el aspecto práctico, porque si les preguntáramos a todas las personas realmente qué es lo que les excita, qué es lo que les pone en ese estado, veríamos cosas completamente dispares que a unos sorprendería, a otros les generaría rechazo. Así de amplia es la gama de excitación del cerebro humano. Entonces, eso es interesante porque esto ya lo hablamos un día un poco, los cánones de belleza que pueda tener cada uno o los cánones de lo que le pueda excitar, pero
Vamos a intentar vivir ese proceso de, vale, yo pienso algo, yo veo algo, yo escucho, imagino, lo que sea, algo que me excita. Primero, ¿cómo se empieza esa reacción? ¿Qué se empieza a generar en mi cerebro para que empiece esa excitación? La parte del cerebro que se encarga de esto es el famoso sistema límbico. Muchas de estas funciones del sistema límbico se trasladan a otro sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo. Es aquel que va independientemente, que va a su bola, para que nos entendamos. Uh-huh. Gran parte de los mecanismos propios de la excitación sexual son la activación de este sistema. La erección en el caso de los hombres, la lubricación en el caso de la mujer, el cambio en el patrón respiratorio, el cambio en la frecuencia cardíaca, el cambio en la sudoración de la piel, en la piloerección, de ponerse los pelos de punta, una serie de cambios fisiológicos internos del cuerpo humano suceden de forma completamente autónoma, involuntaria e independiente. Y entonces esto lo que hace es el estímulo que sea por la vía que fuese, sea un sonido, sea un pensamiento, sea algo que hemos visto, algo que hemos imaginado, un roce, el tacto, un olor, etc., tiene como vía común la activación a nivel del hipotálamo, otra parte del sistema, del sistema límbico. El hipotálamo se encarga de regular la concentración de hormonas, una serie de cascada de sustancias que se encargan de predisponernos a actuar, en este caso, a la cópula, al acto sexual, y luego prepararnos fisiológica y metabólicamente para esa interacción. Y todo esto sucede por debajo del control de debajo del nivel consciente. Claro. Allí de que se dice que no hay cerebro, porque estos impulsos, estos marcadores corporales son tan potentes que llegan, según la susceptibilidad de las personas, a anular a la parte más evolucionada de la corteza cerebral. O sea, podríamos decir que hay cerebro, pero no entero. Exactamente. hay medio cerebro, ¿no? Vale. Y es muy interesante. Te quería preguntar, porque me ha venido a la mente, si el qué hace que nos excite a unas personas una cosa y otras puede ser esos recuerdos que se guardan en nuestro hipocampo. Puede ser que nuestra biografía haya hecho que a mí me exciten ciertos olores o ciertas personas o ciertas situaciones o lo que sea y a otras. Lo que sucede es que las conexiones que tenemos son distintas. Ejemplo, hay una serie de parafilias, se llama, ¿no? Estas circunstancias que excitan a las personas que no necesariamente se consideran dentro del canon de la normalidad. Digo ejemplos muy sencillos, sin caer en lo escatológico ni en lo vulgar. Por ejemplo, hay gente que le excitan las lágrimas. Entonces, la dacriofilia, o sea, dacrio es lágrima en griego. Entonces, a priori, no parece que la mayoría de las personas se exciten viendo lágrimas. Hay personas que les sucede esto, ¿no? De la misma forma que hay un montón de fobias y un montón de palabras previas a fobia, hay un montón de palabras asociadas a filia que producen esa excitación sexual. Pero en último término, a nivel estructural, biológico, es una conexión cerebral que hace que el sistema límbico, el hipotálamo, el sistema nervioso autónomo se activen por esa respuesta. ¿Por qué se creó esa conexión en un primer lugar? Volvemos al infinito de siempre, a la predisposición biológica, genética, hereditaria que tengamos por una parte, y luego a la biografía, los sucesos que han sucedido en nuestra vida. Y es verdad que una buena parte de esa respuesta primaria, las bases se sientan con los estímulos inconscientes, porque no guardamos registro de ellos de forma consciente en los primeros años de la infancia. Y no necesariamente quiere decir, no estamos hablando de situaciones de abuso, no, estamos hablando todo dentro de la normalidad. Cierta predisposición se sienta durante esos años y luego las experiencias subsecuentes van reforzando y gestionando esas conexiones. Pero en último término, lo que hace que a una persona le excite una cosa y otra es la conexión que tenga su cerebro con la activación de esa respuesta de excitación en un primer lugar. Vale, y luego a nivel esos neurotransmisores que entiendo que se irán generando en el proceso desde que te excitas hasta habrá veces que podrás culminar con sexo, pero muchas otras no, porque te podrá excitar algo inalcanzable y te quedarás en esa excitación. Entonces, ¿cómo va siendo ese viaje? Por supuesto, aquí sí
es importante reconocer la diferencia de la fisiología entre hombres y mujeres, independientemente de la identidad de género que cada uno tenga, y los cambios subsecuentes que se producen en las personas que deciden cambiarse de una identidad a otra. Con la administración de hormonas se producen también estos cambios. En último término, con matices, nuestros cuerpos son máquinas biológicas que pueden ser editadas hasta cierta medida según las sustancias que se introduzcan o se retiren de ella. Entonces, por ejemplo, como bien dices, no necesariamente quiere decir que se vaya a originar en un acto sexual per se, pero todo el proceso, desde la fase cognitiva, la fase de imaginar, la fase de el cachondeíto, esa famosa fase de cortejo, esa fase de la atracción, es una fase importante, es distinta entre cada persona. Normalmente, el cerebro masculino es bastante más visual, tiene gran parte de su corteza visual destinada con conexiones hacia el sistema límbico. La mujer tiene menos en comparación con el hombre y también incluye otros parámetros como la audición y como cuestiones más intangibles. De hecho, una frase que lo describe muy bien es que normalmente, en promedio, los hombres son más biológicos, mientras que las mujeres son más cognitivas. O, dicho de forma todavía más sencilla, los hombres en promedio más básicos, más simples, y las Más mujeres más primates. complicadas y más complejas, ¿no? La duración de esa excitación, todos lo sabemos, ya cuando llegamos a cierta vida adulta, en el hombre es así, mientras que en la mujer es bastante más larvada hasta alcanzar una meseta y luego desciende también más paulatinamente. La frecuencia, la intensidad, las causas, los ritmos son distintos de persona a persona y son distintos entre unos sexos y otros, entre hombres y mujeres. Y hay una gran variabilidad según la identidad de género, sexo que cada uno tenga y también varía según el proceso que se encuentren también en la transición, según la concentración que tengan de estas hormonas y de neurotransmisores. Porque eso sí, independientemente de la identidad de género o el sexo biológico que tenga la persona, hay que recordar de que el atractivo, la conducta y estas sensaciones involuntarias corporales están manejadas e influidas y determinadas por las sustancias que se producen en el cerebro y por la concentración de ciertas sustancias dentro del cuerpo, como neurotransmisores y hormonas. Porque claro, puede haber gente que viva sin sexo, hay gente que puede ser virgen o curas, etcétera, que pueden pasar su vida sin sexo, pero nadie va a poderse librar de la excitación, entiendo, ¿no? Al ser como hemos dicho, una reactividad tan básica, ¿no? Eso es inevitable. Por supuesto, y aquí es importante diferenciar este podcast de que ya hay un podcast que hicimos del cerebro y el sexo. Claro. Este podcast es del cerebro y la excitación. La excitación y el sexo están fuertemente relacionados, pero no quiere decir que sea una condición sine qua non que uno exista con el otro. Pueden existir de forma independiente. Puede sentirse una excitación sexual sin ninguna atracción y sin ningún comportamiento sexual de por medio, y que sea completamente fisiológico y natural. Y toda excitación también no necesariamente significa que tenga que estar en sí relacionada con el sexo. Y esto es fundamental tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque las empresas y entidades de marketing, de publicidad, de ventas, utilizan precisamente estos circuitos, tienen este conocimiento, saben que el cerebro se puede excitar no necesariamente por conducta ni atracción sexual y se utiliza para inducir otro tipo de sentimientos, pensamientos y comportamientos, como la venta, por ejemplo, o la inducción del voto, por ejemplo, o la venta de una idea, la implantación de una ideología en el caso de la propaganda, etc. La vulnerabilidad cognitiva que tiene el cerebro al encontrarse en el estado de excitación es una de las principales razones por la cual la psicología y la manipulación en masa funciona. Por ejemplo, en conciertos, en meetings, en reuniones de gran cantidad de personas en donde el pensamiento colectivo es capaz de ser influenciado y donde la parte más racional de nuestro cerebro se apaga porque nuestro cerebro está en un estado de excitación. Entonces hay que entender este estado como algo más amplio en el sentido y que
Lo que excita a cada persona es distinto, sin embargo, los principios biológicos, cognitivos, psicológicos y luego sociales, económicos y políticos son bastante parecidos y susceptibles de ser gestionados y también hay que decirlo, de ser manipulados. Claro, es un estado en el que, como decíamos, si tienes apagada gran parte de tu cerebro, eres muy vulnerable, así que tienes que tener cuidado con él, ¿no? Pero quiero animarte a ti, oyente que nos está escuchando, a que le eches un ojo a nuestra cerebrina diaria, porque nos escucháis mucha gente en el podcast, pero muchos no sabéis o no estáis en nuestra cerebrina diaria, que es esa píldora de neurociencia que te contamos cada día con historias divertidas que te ayudan a entender tu cerebro en las cosas más palpables, más cotidianas del día a día, que la vas a leer en un minuto y que te va a dejar ahí con una idea pensando todo el día. Es gratuita y te puedes suscribir en tucerebralesnudo.com. La pruebas y si no te gusta te das de baja, pero siempre va a ser la mejor forma de apoyar el proyecto porque ahí te vas a enterar, siendo la primera persona en enterarse de todo lo que va surgiendo en este proyecto, todo lo que vamos lanzando, todas las cosas que van haciéndonos crecer. Así que si quieres apoyarnos, tucerebralesnudo.com. Pero yo te quería preguntar, Osman, en esa excitación que a veces va mucho con las expectativas que te generan, ¿no? de algo, sea sexual o no, como hemos dicho, el cerebro busca una meta, y si hay o sea, que cambia si hay un fin o si no lo hay. O sea, puedes vivir una excitación y ya, o puedes vivir una excitación, en el caso sexual, que es el más fácil, y al final tener sexo, conseguir esa cosa que te habías generado en las expectativas. Bueno, y aquí viene muy bien conocer el circuito de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la expectativa, de la búsqueda del placer, no del placer en sí mismo. Claro. La excitación es la fase previa al acto, y eso hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque evidentemente se puede prolongar esa etapa prácticamente lo que se quiera. Todos somos conscientes de esas personas que prolongan ese estado y a mayor expectativa y mayor espera, más ganas, ¿no? Más deseo, más excitación. En último término, la excitación a lo que hace referencia es a la implicación de nuestro cerebro en un estado activado en donde hay un desbalance entre la parte deliberada, racional, reflexiva, y hay una sobreestimulación y una sobreactivación de la parte más instintiva, impulsiva, autónoma y refleja. En otras palabras, más animal. Entonces, esto es importante saber de que precisamente la expectativa, la gestión de la espera, hace que este estado se aumente todavía más, porque precisamente se están corriendo en la mente una serie de escenarios, una serie de posibilidades que hace que ese estado se perpetúe. De hecho, la cultura de la inmediatez ha hecho, y está demostrado, está publicado, que la cantidad de relaciones sexuales global ha disminuido, contrario a lo que se pueda pensar, la frecuencia. La intensidad de placer de las relaciones también ha disminuido porque la oferta ha aumentado de todo lo que se puede y lo que se quiere y lo que se pretende hacer. Y la capacidad de conectar con otro ser humano en este contexto, sea sexual o no, también ha disminuido. Con lo cual está habiendo un cambio de paradigma de la capacidad de sentir satisfacción después de la excitación, independientemente de que sea sexual o no, por la cantidad de opciones disponibles y por el poco tiempo que se tiene para disfrutarlas. Últimamente, no sé si me pasa solo a mí, pero estoy viendo por ahí mucha tendencia de que la masturbación es mala. He visto incluso titulares que hablaban de que el porno era dañino para nuestro cerebro y tal, y te quería consultar esto hasta qué punto, porque al final la masturbación ya es un acto sexual en sí, pero el porno puede ser solo que vivas solo esa parte de excitación. Entonces te quería preguntar hasta qué punto puede ser cierto que puede ser esto dañino o no para nuestro cerebro. Y aquí es muy importante saber cómo funciona la ciencia o la disciplina de la psicología y las disciplinas médicas y cómo funcionan las ciencias que las investigan. En algún punto hay que poner la división entre normal y anormal. Y siempre se pone como aquello que afecta la calidad de vida del individuo o su capacidad de funcionar en sociedad y afecta a otras personas. Ese es el punto. A partir de allí se convierte en un problema y según estemos en psicología, un trastorno o en medicina, una enfermedad. Por lo tanto, la masturbación compulsiva, más que todo, podemos colocarlo como quizá como una práctica o como un acto fuera de lo normal,
Pero honestamente, salvo que haya un daño directo por el traumatismo o por la fricción o por el edema, no podría catalogarse como patológico. Ahora bien, los cambios psicológicos, los cambios comportamentales que eso produce y en la interacción entre los seres humanos, eso es otro tema y es a lo que la psicología hace referencia. Y en el caso de la pornografía, básicamente en último término es crear unas expectativas irreales porque tanto las actrices como actores porno evidentemente son seleccionados dentro de un pool de la población para ser lo más representativo de los cánones que se tienen de belleza en cuanto a aspecto y en cuanto a tamaño, dimensiones, en cuanto a edad, en cuanto a aspecto, etcétera. Y luego vemos que eso no es lo que se encuentra en la práctica diaria. Es decir, la población general no son ni actrices ni actores porno. El grado de prácticas que ahí se ven, sobre todo en los adolescentes que no han practicado sexo socialmente y que utilizan eso como parámetro de medición para comportarse como hombres y con mujeres, predominantemente la pornografía visual suele ser más vista por hombres, por gente joven. El peligro está en que las conexiones cerebrales que se hagan de la expectativa que se tiene de la relación sexual únicamente tengan como fundamento la pornografía y todo lo sesgado que esto está y lo alejado de la realidad y de la práctica real del sexo que tiene en la sociedad, con lo cual se están creando unas expectativas, unas conexiones cerebrales inservibles, unas expectativas irreales y se está cableando un cerebro directamente para sentirse crónicamente insatisfecho. Tanto hombres como mujeres se pueden sentir objetos, se pueden sentir manipulados y se pueden sentir insatisfechos al ver de que no es tan satisfactorio, entrecomillado, o no es como creían que era, porque han utilizado esto como parámetro. Y luego esto, ya incluso en personas más adultas, cada vez aumenta el índice de matrimonios y de relaciones a mediano o largo plazo que son afectadas precisamente por esto. Porque hay personas que se sienten más excitación y más placer con la pornografía que con el acto en sí. Hay un cambio cerebral en el que hay una tendencia natural del cerebro a sentirse más excitado y sentir más placer en esa actividad. Y eso sí podría considerarse una patología, sabiendo que afecta la calidad de vida de la persona y afecta a las personas con las que este individuo convive. Entonces sí se convierte en un problema. No solo cerebral, sino que también psicológico y social. Vale, y un poco así para acabar, me quedo de todo que has dicho con que un poco como pasaba con el capítulo de las emociones, al ser una cosa tan primitiva de nuestro cerebro, no es ni malo ni bueno la excitación, es algo que existe, que depende de cómo nosotros la usemos, pero que es algo que debemos saber gestionar, que si es algo que está explotado por esos chupacerebros que decimos, tienes que saber ponerle freno, parar, pensar, respirar y pensar que no siempre tiene que estar el premio final si te están incitando a hacer una compra, sino intenta sacar tu cerebro racional y no dejarte llevar por esa excitación y que bueno, que es algo un poco natural de la vida que tenemos que aprender a gestionarlo, ¿no? Y que eso es práctica y tiempo, no hay más, ¿no? Por supuesto. Volviendo a las bases. Lo primero es desideologizar la excitación. Hay gente que moralmente, recuerda que el cerebro es predominantemente emocional, inherentemente moral y es colectivamente social. En este contexto, pues el cerebro interpreta la excitación como una base de una energía y otra. Sin embargo, es un proceso biológico que ninguna ideología es más correcta que otra. Eso es lo primero. Lo segundo es saber de que todo ser humano tiene la capacidad de gestionar. Es un recurso cognitivo como cualquier otro. Por lo tanto, tiene sus pros y sus contras, como cualquier otro. Y tiene sus consecuencias, como cualquier otro. Entonces, la capacidad de gestionarla es responsabilidad de cada uno. La responsabilidad cognitiva no es más que la capacidad y el compromiso de gestionar la propia vulnerabilidad cognitiva. Y la excitación es uno de esos mecanismos de vulnerabilidad, porque pues, somos muy susceptibles a realizar actos que puedan tener consecuencias que vayan en contra de nuestros intereses. Y eso hay que tenerlo en consideración. Una vez dicho esto, la excitación es parte de la condición inherente humana y uno de los motivos de disfrute vital más importantes, que tampoco hay que satanizarlo, hay que disfrutarlo y autogestionarlo. Bueno, pues un poco al hilo de que lo disfrutes, voy a intentar de generarte algo de excitación, porque estamos ahí a punto de sacar nuestro primer libro. Yo creo que va a ir en breve, estamos trabajando en ello. Hemos ido compartiendo un poco todo el proceso con la gente que está suscrita en nuestra cerebrina diaria en tucerebroalnudo.com. Han sido partícipes del índice, lo hemos hecho un poco a su medida, a lo que la gente ha ido votando más.
Y ahora estamos a punto de lanzarlo, que tenemos ya una excitación de la leche porque llevamos ahí mucho tiempo currando y esperamos que tú lo puedas ver, el proceso, que puedas vivirlo, y para eso te animamos a que te suscribas, porque ahí va a ser donde anunciaremos todo, donde vamos a anunciar los siguientes pasos, anunciaremos la fecha de cuándo saldrá, en qué plataformas se podrá comprar y de qué va a ir todo esto. Así que ahora más que nunca, ya de por sí, por recibir tu dosis de cerebrina diaria y aprender una cosa sobre tu cerebro cada día, te animamos a que te suscribas, pero ahora más que nunca, suscríbete en tucerebroalensnuevo.com, porque estamos preparando, como se dice siempre, se vienen cositas, porque detrás del libro vendrá otra cosita que también estamos ahí currando. Así que bueno, nada. Importante, si no controlas tu cerebro excitado, la excitación te controla a ti. Bueno, nos vemos a la semana que viene. Hasta la próxima. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.